La Sociedad Médica del Hospital Ángeles de Tijuana, encabezada por la doctora Noemí Cabrales, en su compromiso de difusión de la salud, presentamos una interesante entrevista con el doctor Esteban Ramírez González, quien es cirujano maxilofacial egresado de la Universidad Autónoma de Baja California y tiene la especialidad en el Hospital Juárez de México. Su práctica institucional es en el Hospital General y Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana. Además, es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial y actualmente ejerce su medicina privada en el Hospital Ángeles de Tijuana. Él es de los cirujanos maxilofaciales con más experiencia en su rama en nuestra región. Yo soy el doctor Andrés Hernández Porras, urólogo oncólogo con entrenamiento en cirugía robótica y actualmente encargado del Comité de Difusión de la Sociedad Médica del Hospital. Esteban, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablarnos de este problema, de los problemas que aquejan alrededor de la cirugía maxilofacial. Pero ¿sabes qué? Me gustaría empezar Ujú. por saber quién es o qué es un cirujano maxilofacial, porque generalmente esto crea mucha confusión y el concepto en la gente en general realmente no es no considero que no es el adecuado. ¿Qué nos pudieras explicar? Sí, Andrés, con mucho gusto, muy amable. Gracias por la invitación. El cirujano maxilofacial es aquel profesional de la salud que cursó de manera inicial la carrera de cirujano dentista, aproximadamente eh, alrededor de 4 años y medio, 5, y posteriormente, para ingresar a una especialidad de este tipo, se tienen que realizar exámenes como en todas las especialidades. Son 4 años de residencia médica en cualquiera de las instituciones que cuentan con esta especialidad. Posteriormente a la residencia de cirugía maxilofacial, tenemos que aprobar un examen teórico práctico para ingresar al Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial y tener así todas nuestras credenciales listas para realizar nuestra práctica de manera lo más cercano a lo legal, con toda la legalidad y con todas las credenciales para darle seguridad a nuestros pacientes. Ah, ok, muchas gracias. Oye, y bueno, entrando un poquito en el tema, ustedes, tengo entendido que ustedes son los que nos pudieran explicar o que ven un problema de chasquido al abrir la boca. Es muy frecuente que los pacientes se quejen, de repente están comiendo o están hablando y tienen algún tronido en esta zona y pues existe la duda, ¿quién lo trata? Si es el otorrino o es el cirujano maxilofacial, el dentista. Entonces, ¿qué nos pudieras decir? ¿Cómo nos podemos orientar? ¿Qué es eso? ¿Cómo se trata? Sí, el tema de la disfunción de articulación temporomandibular es un tema muy árido porque, pues, habemos varios profesionales de la salud que podemos estar cercanos a esto y inicialmente el paciente refiere dolor muy cercano al oído e inmediatamente acude a valoración por el otorrino. El otorrino, a muy bien saber, los valoran de manera integral y frecuentemente nos diagnostican la disfunción de articulación. El paciente inicialmente acudió con el otorrino porque dice, tengo dolor en el oído. Posteriormente a una valoración se ve que el oído está sano y se refiere al cirujano maxilofacial para dar un tratamiento, en la mayoría de los casos, lo menos invasivo posible. La atención o el tratamiento para una disfunción de articulación, dolor, chasquido, tronido en esta área, entre menos invasivo sea nuestro tratamiento, le vamos a proveer a nuestro paciente una gran mejoría. Y en eso, por ejemplo, ¿eso se puede tratar con guardas o es una cirugía o es con cambio de hábitos? ¿Cómo se trata? Sí, es un problema multifactorial. Esto significa que el origen pueden ser de muchas causas, pueden ser algún accidente, trauma, caída, golpe en la antiguo, en la infancia, etcétera. Y con el tiempo van saliendo esos problemas. Pueden ser problemas de maloclusión, o sea, falta de unión correcta de las arcadas dentales arriba y abajo. Puede ser un problema de desgaste, puede ser un problema de osteoporosis,
puede ser un problema, por eso lo comentaba, es multifactorial, pero en la actualidad estamos viviendo una situación muy interesante y a su vez un poco triste, lo que es la pandemia, y eso nos ha llevado a nuestros pacientes a un alto estrés y genera una contractura muy severa de los músculos masticadores, que son unos músculos bastante fuertes, que regularmente el paciente se acuesta a dormir y clásico dice que al despertar tienen la mandíbula apretada. Eso generó contracturas de los músculos y a su vez desplazamientos de ese menisco interarticular, que es lo que generaría en un momento dado, si el menisco se mueve de lugar, cuando abre la boca, truena. O sea, hay un engrane, hay una parte de esa articulación anatómica que está fuera de lugar y obviamente truena. Entonces, el objetivo es tratar de relajar los músculos de cualquier manera, si es posible, encontrar el origen, atenderlo. Algunas veces se refiere a otros especialistas. Si es un problema de maloclusión, se puede mandar al ortodoncista, o si en un momento dado es muy severo, utilizar las guardas oclusales, y en casos aislados podemos hacer desinserciones de músculos para que no tengan tanta fuerza. De esa manera, lograr que la función de esa articulación sea lo más suave posible. Ok, bueno, a fin de cuentas es encontrar la causa para atender el problema, ¿no? O sea, son múltiples las opciones de tratamiento Así que es, así existen, es, así lo entiendo. Oye, así es. fíjate que algo que los implantes dentales, cambiando un poquito de tema, los implantes dentales se han anunciado mucho. Hay gente que dice que es lo más adecuado, hay gente que dice que con un puente realmente resuelves tu problema. A fin de cuentas, lo que quieres es morder o masticar bien tu comida. ¿Qué nos puedes decir? O sea, ¿realmente son buenos, no son buenos, hay que ponerlos o se pueden sustituir por puentes? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Excelente pregunta, porque todavía hay mucha desinformación y mucha duda de si el implante dental el implante dental va a generar algún problema. El material del implante dental es el titanio, es el mismo que se utiliza en prótesis de rodilla o de cualquier otro tipo de articulación. Es muy biocompatible, eso significa que el organismo lo va a recibir y lo va a aceptar en un alto porcentaje. El colocar los implantes dentales, obviamente se tiene que, si no seleccionar, estudiar el caso, estudiar al paciente con tomografías, porque algunos pacientes tienen problemas de pérdida de hueso o un hueso muy poroso que en un momento dado no va a ser un buen candidato para la colocación de los implantes. Y aprovecho este medio para difundir esta información que me he encontrado muchas veces en mi consulta. Pacientes que han utilizado bifosfonatos por lo que vendría siendo problemas de porosis ósea, de osteoporosis. ah, en esos casos es importante comentarlo con quien le vaya a colocar los implantes, porque en un alto porcentaje hay un rechazo de los implantes o inclusive hay problemas en una extracción dental, ¿verdad? Tenemos osteonecrosis en el área del procedimiento, pues porque esos bifosfonatos actúan de esa manera, ¿verdad? Evitando la regeneración, eh, inhibiendo al osteoclasto y de esa manera, pues el osteoblasto tampoco empieza, lo que vendrían siendo las células que generan y que reabsorben y generan hueso, se ven inhibidas. Entonces es bien importante decirle pues a nuestros pacientes en general, si han utilizado bifosfonatos, coméntelo siempre antes de que le vayan a hacer un tratamiento en la boca o una colocación de implantes. La mayoría de los pacientes son, eh, son candidatos a colocación de implantes y si no, se les puede ayudar con injertos de hueso en un momento dado. Ah, ok, no, pues excelente, muy valiosa la aportación porque realmente sí se pueden evitar muchas complicaciones Yes. simplemente haciendo una buena historia clínica, ¿no? O no ocultando información que muchas veces se puede considerar que no es relevante.
Así Oye, es. y fíjate que cambiando de nuevo un poquito de tema, la muela del juicio o tercer molar que le llaman, hay gente que obviamente que sale de una manera irregular o sale curva o sale diagonal y eso le estorba a la gente. Pero ¿en qué caso se quita? Porque hay gente que le salen bien, hay gente que le salen, digamos, como que no pareciera no alterar la dinámica de la mordida de los pacientes. Pero ¿es necesario quitarlo en todos los pacientes o qué es lo que nos recomiendas? Excelente pregunta y qué bueno que tocas este tema porque es muy importante difundir que no todas las muelas del juicio se tienen que extraer, no todo el tercer molar se tiene que extraer, pero se tiene que evaluar el caso para determinar si existe la razón por la cual se tiene que extraer, ya que pueda generar algún tipo de reabsorción en su entorno, lo que vendrían siendo órganos dentales adyacentes, hueso, etcétera. En algunos casos, pacientes que realizan algún deporte de alto impacto, sea boxeadores, fútbol americano, esquiador, etcétera, que puedan recibir golpes en la cara, es muy recomendable sí retirarlos porque es un área muy vulnerable, el ángulo de la mandíbula, sobre todo abajo, y puede llegar a generar una fractura. O sea, es más propenso a una fractura un deportista de alto impacto que tiene los terceros molares al que no los tiene. Por un lado. Por otro lado, uh, pues en la generalidad, si el tercer molar está en mal posición y está causando algún tipo de lesión mínima en un paciente joven, pues de preferencia hay que extraerlo. ¿Por qué? Pues porque todavía tenemos muchos años por delante y muchas veces el paciente se pierde o no vuelve a una valoración. Se acudió con nosotros a los 18 o 20 años. Bien puede regresar a una valoración a los 35, 40 y pueda tener un quiste o pueda tener alguna reabsorción severa. Ahora, paciente de una cierta edad, adulto medio o adulto mayor que tiene sus terceros molares y durante tantos años no le generó problemas, pues porque tendría que generarlo ahora. Entonces, preferimos dejarlos, ¿verdad? Pero muchas veces se indica esa extracción del tercer molar por tratamientos de ortodoncia, por prevención de algún tipo de enfermedad o patología en el área, ¿verdad? Entonces, sí es importante valorar cada caso y determinar si se debe o no se debe extraer. No es regla que todos los terceros molares se deban extraer. Evaluación y diagnóstico totalmente personalizado. Muy bien, Stan, muchísimas gracias. Pues sin duda una información muy valiosa que nos has compartido el día de hoy. Te agradecemos por darnos tu tiempo, tu experiencia y a nombre de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Tijuana y la doctora Noemí Cabrales, que es la actual presidente, te doy las gracias y esperamos que podamos tener alguna entrevista en un corto tiempo. No, es un gusto para mí. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes y estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta que pueda surgir. Muchas Muy gracias, amable, Esteban. doctor. Que pases buen Gracias. día. Hasta luego. Igualmente, Andrés. Hasta luego.